Realmente es un pasaje precioso el que acabamos de escuchar en el Evangelio, que nos dice que si no tenemos suficiente humildad y mansedumbre, no podremos ser felices. Nos viene a decir algo que a todos nos interesa y a todos nos afecta. Si no tienes suficiente humildad y mansedumbre, no podrás ser feliz. Estoy seguro que si hacemos una encuesta, todos queremos ser felices, todos queremos estar bien. Y lo que nos dice el texto es que esto es posible, por la gracia de Dios, pero que tiene que ser siguiendo estos consejos de la palabra, siguiendo este llamamiento de Jesús a ir a Él y a imitarle, a Él en su mansedumbre y en su humildad. ¿Verdad? Es tan directo, tan claro como que el Señor Jesús ha recibido todo del Padre, todo poder les dado en los cielos y en la tierra. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos encomienda la gran comisión de ir para que vayamos y hagamos discípulos, y nos dice también que primero debemos venir a Él, y máxime cuando estamos trabajados y cargados, ¿no? Si en alguna ocasión de la vida necesitamos atender esta exhortación, es cuando estamos mal, cuando estamos cargados, cuando estamos realmente bajo el peso de la fatiga, del desgaste, porque la palabra trabajo aquí en este contexto tiene que ver con esto, con una persona que ha trabajado hasta la extenuación, hasta el agotamiento, que no puede más, que necesita la ayuda del Señor. Así que cuando estamos en esta situación, ya sea física o psicológica o espiritualmente, cuando estamos así, necesitamos a Jesús, necesitamos ir a Él. Venid a mí, todos los que estáis agotados y cargados, y yo os haré descansar, yo os daré descanso. Entonces Él explica esto, explica cómo es posible. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Claro, los discípulos, si algo necesitamos tener claro, es que estamos a los pies del Señor para aprender. La palabra discípulo significa el que aprende, ¿no? Podríamos traducirla como aprendiz, ¿no? El aprendiz de otras épocas que se ponía al lado de un maestro en su profesión, en su oficio, para aprenderlo bien, para hacer lo que le dijera, para imitar su forma de llevar a cabo el oficio, la profesión o el arte que desarrollaba. Así que aprended de mí, dice Jesús, como discípulos míos es lo que debéis hacer: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces queremos aprender del Señor porque es sabio, queremos aprender del Señor Jesús porque es poderoso, y no queremos aprender que Él es manso y humilde de corazón. No es muy popular el tema del que voy a hablar hoy en el mundo en el que vivimos. Yo espero y sé que no es así entre nosotros, pero en el mundo en el que vivimos no es popular. Pues hay un gran contraste con lo que Jesús propone y con lo que el mundo busca. Porque Jesús nos propone que aprendamos de Él, que aprendamos de su mansedumbre y de su humildad, y entonces podremos hallar la felicidad que buscamos, podremos vivir en paz, podremos hallar el descanso para ese agotamiento en el que hemos caído. Ya sabéis que muchas veces la depresión es la consecuencia del agotamiento, de haber vivido demasiado estresado, de haber vivido largas temporadas de ansiedad, ¿no? Y Jesús aquí nos está diciendo que hay una solución, que podemos confiar en Él, que podemos acudir a Él, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sanar, ¿no? Que Él va a hacer posible que nuestra vida vuelva a experimentar la paz, que podamos volver a dormir y descansar en paz para recuperar las fuerzas. La palabra de Dios habla al ser humano como un todo, no habla solo a las almas o a los espíritus, ¿verdad? El ser humano es un todo: espíritu, alma, cuerpo, corazón, mente, sentimientos, emociones, todo es un todo, ¿no? Cuando físicamente está mal, lo demás se resiente. Cuando emocionalmente estás mal, el cuerpo se resiente, las enfermedades psicosomáticas. Jesús aquí nos está
diciendo, ven, me necesitas. Pero necesitas entender sobre todo que hay algo muy importante para tu vida, y es que no te creas lo que te dicen en el mundo, sino que hagas caso de lo que yo te digo y de cómo yo soy, manso y humilde. Aprende, imítame. ¿Eres mi discípulo? ¿Eres mi discípula? Aprende en esto. Mirad, el mundo en el que vivimos está convencido de que los que van a poseer la tierra, porque Jesús, cuando habla de la felicidad, dice, felices los mansos porque ellos heredarán la tierra. ¿Vale? Estamos hablando del mismo tema. Vamos a las bienaventuranzas, que creo que es el tema del estudio bíblico de hoy. Y Jesús en Mateo 5:5 dice, bienaventurados, es decir, felices, dichosos, bendecidos por el Señor, los mansos. Claro, Jesús nos ha explicado por qué. Porque cuando aprendemos de Él, de su humildad y mansedumbre, podremos hallar la paz. Podremos recuperar la paz y el gozo de la salvación, hallar el descanso que es vital para que nos podamos recuperar, regenerar, renovar. Entonces lo que dice el mundo es, no. Los que van a poseer la tierra son los poderosos, los ricos, aquellos que van adelante contra viento y marea, aquellos que han dado codazos pero que ahora están arriba. Aunque haya sido de esa manera. Lo que dice el mundo es, la tierra la van a poseer los fuertes, los audaces, los que luchan y vencen, los que se esfuerzan por prevalecer, por imponerse a los demás. Esos heredarán la tierra. Pero no, Jesús dice los mansos, los que confiamos en Él, los que esperamos en Él, los que encontramos nuestras fuerzas y descanso en Él, los que recuperamos la paz y el gozo cuando estamos en su presencia, en oración, cuando abrimos su palabra y dejamos que sus promesas sean un bálsamo para nuestra vida. Jesús nos dio siempre ejemplo en esto, siempre. ¿Verdad? Cuando ya llegaba la última semana de la vida terrenal de Jesús, el Domingo de Ramos, ¿cómo entró Jesús? Que era aclamado como rey, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cómo entró Jesús en su capital, en la capital de su reino? Que era un símbolo de la tierra, que es su reino, porque realmente Jesús reina sobre toda la tierra. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. Esto es así. No es de Satanás. Satanás es el príncipe de las tinieblas, pero toda la tierra, todo el universo en el que vivimos es del Señor, y todos los que en él habitamos, por creación y por redención, algunos, somos doblemente del Señor. Entonces Jesús entra en Jerusalén montado en un pollino. ¿Verdad? ¿Os imagináis la imagen? Casi le tocaban los pies en el suelo. ¿Verdad? No era un asno grande y fuerte, impresionante, no. Era un pollino, el hijo de una asna. ¿Vale? No era ni adulto, Jesús iba montado como tradicionalmente lo hacían los príncipes en Israel, en un vehículo humilde. No iba en un Maserati de esos que te deja sordo del ruido del motor, no, iba en un burrito. Y entonces esto contrasta, porque realmente el rey es el caballo más impresionante del reino, lo lleva él. ¿No? Va a caballo, va en un animal impresionante, espectacular. Pero Jesús entró humilde, manso y humilde, sobre un pollino. ¿No? Porque el Jesús que volverá victorioso, con poder y con toda la gloria y los santos ángeles de Dios en un caballo blanco, del vencedor, del que ha vencido legítimamente la batalla espiritual contra el mal. Este Jesús, cuando vino para morir por nosotros, entró en mansedumbre y humildad sobre un pollino. Pero volverá
volverá en un caballo realmente impresionante y espectacular, porque es el caballo de la victoria. Volverá con todos sus ejércitos y volverá en poder y gloria, y toda rodilla se doblará y toda lengua le confesará y todo ojo le verá y todos oirán que ha venido el Señor de la gloria. Entonces, la humildad es el camino a la exaltación y la gloria. Lo fue para Jesús y lo es para nosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea el tiempo. Ese es el camino, no hay otro. Como hijos de Dios, nuestra fuerza no es en el orgullo, en el pundonor de decir no cederé, no me quebraré, continuaré, yo lo haré. No. El Hijo de Dios, como Jesús, camina en mansedumbre y humildad y es exaltado y bendecido por Dios cuando Él dice que es el momento de hacerlo. Así que vamos a reflexionar en esto, ¿no? En esta gran verdad de bienaventurados, es decir, felices y dichosos los mansos, porque heredarán la tierra. Solo los mansos heredarán la tierra. Solo aquellos que son humildes delante de Dios heredarán la tierra, los demás no. Solo podemos ir a la casa del Padre con esa actitud de mansedumbre y humildad. No hay otra manera, no hay otro camino. Es el camino de Jesús. El Jesús que se humilló siendo el Hijo de Dios y Dios Hijo siendo la palabra, el Verbo todopoderoso eterno. Jesús se humilló, se hizo hombre, nació de María en el establo. Después se hizo un siervo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, la muerte más terrible, más vergonzosa que podían imaginar. Así que ese es el camino de los que le seguimos, el camino de la mansedumbre y de la humildad, sabiendo que en los tiempos y en los planes de Dios heredaremos la tierra. ¿Verdad? Hay una lógica en las bienaventuranzas, lo voy a leer cuando dice bienaventurados los pobres, es Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay una lógica, hay una progresión. Los que reconocemos nuestra necesidad de Dios, nuestra pobreza espiritual, nuestra miseria como pecadores y lloramos por nuestro pecado, estas personas son humildes, estas personas son mansas, no se relacionan con altivez y orgullo sin querer reconocer su necesidad, su miseria, su pecado. Están llorando por ello y el Señor los bendice con la actitud de humildad y mansedumbre de Jesús, y ellos son los que heredarán la tierra, los que tienen el reino de Dios y los que serán consolados por Dios. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Ya no habrá lugar para la tristeza y el dolor. Pero aquí, hermanos, a veces hemos de sufrir por el Evangelio, sufrir por el Señor, sufrir por la Iglesia, por la unidad de la Iglesia. Es necesario. Aquí es el tiempo en el que hay lágrimas. Hay paz y gozo, pero también hay lágrimas. A veces queremos hacer de nuestras vidas en esta tierra un cielo, un paraíso, un lugar en el que ya el privilegio de ser hijos de Dios nos evita todo lo malo. Pero no es así, hermanos, esto no es realista. Vivimos en un mundo en el que todavía hay muchas luchas, muchas penas, muchas cosas que nos sobrepasan. Y por lo tanto Jesús nos recuerda: estáis trabajados y cargados, venid a mí y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Os daré mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. Así que me gustaría que consideremos hoy qué es la mansedumbre y cuáles son las bendiciones que Dios te da cuando eres manso y humilde de corazón.
Me gustaría que, en primer lugar, intentemos entender bien en qué piensa, de qué se trata cuando en la Biblia aparece este concepto de humildad y mansedumbre. En primer lugar, ¿verdad? En esta descripción bíblica, en primer lugar, felices, la mansedumbre es que las personas que son así se dejan controlar por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Son personas a las que el Espíritu Santo ha convencido de pecado, de juicio y de justicia. Y si queremos llegar a ser, y si queremos llegar a parecernos en algo a esa mansedumbre y humildad perfecta de Jesús, debemos dejarnos llenar y controlar por el Espíritu, porque si no, no lo conseguiremos. La condición del ser humano es de pecado, y es de orgullo, y es de soberbia, y es de dureza. Y si no es porque el Espíritu nos ablanda, nos convence de pecado, juicio y justicia, si no es porque el Espíritu transforma nuestro corazón y nos quita un corazón de piedra y nos da un corazón sensible a las cosas de Dios, si no es porque hemos recibido ese Espíritu que nos habla de la humildad de Jesús y de las glorias que Dios y de las promesas de Dios para nosotros, si no es así, no lo conseguiremos. Por lo tanto, el primer concepto es felices, sí, pero aquellos que se dejan controlar por el Espíritu Santo. Si no, no. Si no, no podrás, no lo alcanzarás, no lo conseguirás. Cuando una persona se convierte, ¿verdad?, se convierte a Dios, recibe a Jesús como su Salvador, como su Señor también. ¿Es necesario que lo reciba también como su Señor? Y tanto, como que las dos cosas van juntas y que son inseparables, como que Jesús, cuyo nombre es el Señor salva, Jehová salva, en su mismo nombre tiene estas dos grandes realidades espirituales. Para que sea tu Salvador, ha de ser tu Señor, ¿verdad? Entonces, la humildad y la mansedumbre es indispensable en toda verdadera conversión. Pero además, cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, también recibimos al Espíritu. Debemos dejarnos llenar, guiar y controlar por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu Santo, que nos guía toda la verdad, que nos guía como hijos de Dios, que nos recuerda las promesas de Dios para nosotros. Debemos dejarnos controlar. Y esto no nos es fácil. Como seres humanos, queremos vivir nuestra vida, queremos hacer aquello que pensamos o que queremos conseguir, ¿no? Una de las frases típicas: oye, yo quiero hacer lo que me apetezca, lo que me dé la gana, ¿verdad? El mundo vive así. A ver, a mí esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, no lo que tú me dices que Dios quiere que haga. Entonces, en esta situación, fijaros el equilibrio que hay, ¿no? Que cuando alguien se convierte es porque ha recibido el llamamiento a la fe y al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Que reconocemos que lo que hemos hecho, lo que hemos pensado, lo que hemos dicho, cuando lo comparamos con Dios y con su palabra, está mal. Por lo tanto, el arrepentimiento es: Señor, reconozco que tú tienes autoridad, y solo tú, para decir lo que está bien y lo que está mal. Y reconozco que yo he actuado mal, he hablado mal, he pensado mal. Por favor, perdóname, pero lléname de ti, de tu Espíritu, de tu palabra, para que yo pueda vivir en obediencia, en humildad, en fidelidad. O sea, en toda verdadera conversión se tiene que dar una humildad y mansedumbre que a lo largo de la vida cristiana debe desarrollarse. Porque ese es el camino, hermanos, es el camino del arrepentimiento, porque seguimos siendo pecadores y seguimos necesitando arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay avivamiento, no hay renovación espiritual, no hay crecimiento. Cuando las personas pecan y dicen, lo habréis sentido alguna vez, lo habréis oído alguna vez, ¿no? Yo soy así. Te he pegado 4 pullas, te he pegado 4 gritos, pero oye, que yo soy así. Tengo este carácter, desde pequeño. Hombre, sí, pero el Señor no quiere que seas así. Ya sé que eres así, pero que no debemos ser así.
Entonces, el arrepentimiento, reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, dejar que el Espíritu nos llene, lo cual quiere decir que controla nuestra vida, es imprescindible para andar en los caminos de Dios. Jesús nos dice que aprendamos de Él y Pedro nos dice, seguid el ejemplo de Jesús. No sé, es un pasaje que a mí me gusta mucho, que lo leyeron en la predicación que yo recuerdo cuando me convertí de corazón al Señor. Es un pasaje impresionante que nos habla de Jesús en 1 de Pedro 2 y versículo 20. ¿Alguien podría leerlo, por favor? 1 de Pedro 2, desde el versículo 20 hasta el 25. El Señor nos deja este ejemplo. Pedro es muy consciente. Seguid el ejemplo de Jesús, nos dice, del Cristo que padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Verdad? Esa frase habla de la caligrafía, ¿no? Es una palabra que en griego tiene que ver con la caligrafía. Seguir su ejemplo es como seguir en su trazo, ¿no? Seguir en sus pisadas. Es como el que anda en nieve profunda y aprovecha que el que va delante está pisando y hundiendo la nieve y facilitando la marcha a todos los que van detrás. El Señor nos ha dejado ejemplo y el ejemplo que nos ha dejado es que no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía de la misma manera. Cuando padecían no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga justamente. Uno de los signos de la mansedumbre es la persona no reacciona mal. La persona que es mansa no reacciona violentamente, no reacciona descontroladamente. Es una persona que no paga mal por mal, ni maldición por maldición. Y este es el ejemplo de Jesús que debemos seguir. Jesús hace un milagro en la vida de sus discípulos y es que cambia un corazón de piedra, un corazón endurecido por el pecado, en un corazón sensible. Y hace que una piel muy sensible a las ofensas de los demás se vuelva más dura para que no nos hagan tanto daño. ¿Verdad? Corazón más tierno, piel más dura, no al revés, ¿no? Un corazón más duro y la piel hipersensible que saltamos a la primera de cambio, ¿verdad? Entonces, hemos de darnos cuenta que mansedumbre y humildad siempre van juntas, que consiste en reconocer sobre todo dos cosas: que Dios nos ha creado y que somos dependientes de Él, y que somos pecadores, que Él es santo y que por lo tanto debemos andar en humildad, pedir perdón, buscar la restauración, porque somos pecadores. Aunque hayamos sido redimidos, nuestra condición es esa, hasta que no lleguemos a la presencia del Señor. Es verdad, gloria a Dios, ya no tenemos un problema con la culpa de nuestros pecados. Cristo murió en la cruz, somos salvos, somos perdonados. Es verdad, gracias a Dios, ya el pecado no nos domina, ¿verdad? El cuerpo del pecado ha sido destruido, pero su presencia sigue ahí, no estamos en el cielo. Hemos sido salvados de la culpa del pecado, hemos sido salvados del poder y dominio que el pecado ejercía en nuestras vidas, pero no hemos sido salvados de la presencia del pecado porque vivimos en un mundo de pecado y porque somos nosotros mismos pecadores. Por lo tanto, no podemos arrastrar y bajar a la fuerza hacia la tierra. Tenemos que esperar que el Señor nos llame a su presencia y entonces sí seamos transformados y ya no haya ni siquiera la presencia del pecado que pueda dañarnos. La verdad es que la palabra mansedumbre que utiliza Jesús cuando nos habla aprended de mí que soy manso, es una palabra que tiene que ver con dulzura, suavidad, ¿verdad? La palabra en un sentido la humildad y la mansedumbre van juntas, porque si no somos humildes es imposible ser mansos. En un sentido, cuando somos humildes delante de Dios porque reconocemos que hemos sido creados, que somos pecadores, que le necesitamos, entonces esto es la mejor base para la mansedumbre. Si somos humildes en nuestra relación con Dios, entonces también podremos ser mansos en nuestras reacciones con Dios y con los demás.
¿verdad? Es como dos cosas inseparables. Y, como os decía, la mansedumbre se expresa en amabilidad, en dulzura, en suavidad. Era una palabra que se aplicaba a terapias calmantes, bálsamos, que se aplicaban para suavizar, para eliminar alergias, picores, dolor. Eran la palabra que se utilizaba a una brisa suave que te refresca y que te reanima, o a un caballo que ha sido bien adiestrado, que ha sido domado. Así que la mansedumbre no tiene que ver ni con los vientos huracanados ni con los caballos salvajes que hacen lo que les da la gana. Es una palabra que tiene que ver con una persona que ha sido discipulada por el Señor, que ha sido probada y purificada y pulida por el Señor. ¿Qué hace un caballo salvaje? La reacción de él es huir. Esa es su gran arma, ¿verdad? Corren increíblemente rápido y potente y se escapan. Pero los caballos que han sido bien adiestrados, que han sido domados, ¿no?, que es la palabra manso en griego, esos caballos se convierten en mucho más útiles y mucho más valientes que lo que no lo son. El caballo bien adiestrado puede entrar en una situación. Había una película muy bonita de un caballo en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, un caballo que es llevado al frente y que pasa 1000 vicisitudes. No, los caballos bien adiestrados realmente pueden ser mucho más útiles y, a diferencia de lo que el mundo piensa, por el hecho de ser mansos no son cobardes, al contrario, ¿no? Aunque son mansos, precisamente porque son mansos y domados y adiestrados, pueden hacer cosas mucho más valientes que la que haría un caballo asalvajado, ¿no?, en su ambiente natural. Los caballos solo son útiles cuando han sido domesticados y son dóciles, porque entonces su fuerza estaba bajo control y obedecen las órdenes. De la misma manera, en la vida cristiana solo podemos ser útiles cuando nos sometemos dócilmente al Señor, cuando estamos dispuestos a obedecer. Hay una escena tremenda en El Señor de los Anillos, que es un ejército de caballos. En la segunda entrega, ¿verdad? Es que seguro que si habéis visto la película veis la escena, que bajan desde lo alto de la montaña cuando ya en el abismo de Helm parece que todo está perdido. Bajan al galope y desmontan, realmente destrozan el ejército de orcos que está abajo a punto de destruir a los hombres que están huyendo de ellos. ¿Por qué? Porque los caballos no tienen miedo de la muralla de lanzas que les espera. No tienen miedo, han sido bien adiestrados. Cuando llegan, saltan. Y alguno de ellos, por supuesto, será herido y caerá. Pero no tienen miedo porque han sido domados y adiestrados. El creyente, por el hecho de ser manso y humilde, no es cobarde, no es pusilánime, no es una persona floja, ¿verdad? Esta es la confusión del mundo. El creyente, por el hecho de que Dios ha tratado con él, Dios le ha transformado, es una persona mucho mejor de lo que era antes de conocer al Señor. Y estará dispuesta a hacer cosas que antes nunca hubiera hecho, por amor a los demás, por amor a Dios, ¿no? Y ahí está todo el mensaje de los mártires de la fe, de personas que por amor al Señor, por amor a la Iglesia, se han sacrificado y han estado dispuestos a dar su vida si fuera necesario. La palabra mártir en griego es testigo. ¿Por qué se ha convertido con el desarrollo histórico de esa palabra? ¿Por qué ahora tiene otro significado? Porque los testigos de Jesucristo fueron testigos hasta la muerte, ¿no? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Las personas mansas, como os decía, son los que no responden de una forma descontrolada y airada ante los ataques, ante las palabras, a veces no malintencionadas, hasta ante las ofensas,
de los demás, ante aquellas actitudes o acciones que nos sorprenden, que nos violentan o que nos molestan, ¿no? La persona mansa controla muy bien, porque el Espíritu le está controlando, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y dominio propio. La persona que quiere controlarse a sí misma a veces se da cuenta que se descontrola, pero la persona a la que el Señor controla, a la que Él llena de su Espíritu, esa persona está mucho más controlada, porque es Jesús, el Señor, quien le dirige, quien le controla, quien le frena, quien tira a veces de las riendas para frenar nuestra reacción desbocada. Así que dejémonos llenar del Espíritu, que su fruto abunde en nuestra vida, y entonces la mansedumbre y el dominio propio, el autocontrol, que tan necesario es, estará ahí como un regalo de Dios en nuestras vidas. Nunca se dice en el Antiguo Testamento que Dios sea manso, porque en el Antiguo Testamento la mansedumbre es algo que aprendes a través de las pruebas, las dificultades y el dolor. Pero cuando Cristo se encarna, dice: aprended de mí, porque Él une, ¿no?, a la condición divina como Dios Hijo, une también la condición humana, y Él puede decir: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, aunque nunca antes se había dicho esto de Dios. Se dice de Dios que es misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, pero nunca se dice Dios es manso. Pero Jesús sí lo es y nos enseña a serlo. Y es curioso el ejemplo de Moisés. ¿Qué se dice de Moisés cuando se habla de este tema? ¿Alguien recuerda esa frase? Se dice de Moisés que era el hombre, la persona más mansa de la tierra. ¿Es cobarde cuando iba a ver a Faraón? Cuando enfrentaba a Faraón en nombre de Dios y le anunciaba las plagas que le iban a sobrevenir a causa de la dureza de su corazón, ¿era cobarde Moisés? Ese Moisés que era tan impulsivo y violento que mató a un egipcio porque el egipcio maltrataba a un hebreo, de ese Moisés transformado por Dios se dice que era el más manso de los hombres de la tierra, pero era el líder de una gran nación que peregrinaba por el desierto con grandes pruebas y dificultades, y que tenía la enorme responsabilidad de cuidar de ese pueblo, que podían ser más de 2 o 3 millones de personas, según el cálculo de las estadísticas bíblicas. Realmente es un milagro que Dios mantuviera a su pueblo 40 años en el desierto, y Moisés fue el instrumento humano. Era manso, pero no era flojo, no era tonto, no era una persona cobarde en absoluto, simplemente que era dócil a la voluntad de Dios. Cuando se habla de mansedumbre estamos sobre todo pensando en esto: dócil, suave, amable, fuerte, aunque seas flexible, esto no quiere decir que seas flojo, puedes ser flexible y fuerte, y esto es lo que el Señor quiere hacer, no solo con Moisés, no solo con Pablo, un hombre violento que perseguía a la iglesia, que después le servía con toda humildad. Él lo quiere hacer con todos y cada uno de nosotros, porque el ejemplo de Jesús, humillándose a sí mismo, dejando su gloria, haciéndose hombre, haciéndose siervo, es el ejemplo que debemos seguir. A mí me gustaría que te preguntes, por favor, ¿cómo reacciono ante las circunstancias adversas? Sabiendo que todo me ayuda bien, que Dios las habrá ordenado para bien en mi vida, ¿cómo reacciono? ¿Me amargo? ¿Me enfado? ¿Cómo me relaciono con los demás? ¿Acepto a los que son difíciles, a los que son ingratos, a los que reaccionan mal, a los que me tratan mal o me hablan mal? ¿Tengo dominio propio? Cuando siento ira, ¿por qué es? ¿Porque Dios es ofendido o porque me han ofendido a mí? ¿Porque se han metido conmigo?
porque me han faltado al respeto que yo espero de esa persona o de esas personas, porque me han rebajado, entiendo yo, con lo que han dicho, con lo que han hecho. ¿Verdad? Busco siempre la paz con los demás para mantener la unidad de la Iglesia y el buen testimonio con los que no son cristianos. Si eres manso y humilde, habrás respondido que sí a muchas de estas preguntas. Si el Señor te ha transformado y está haciendo de ti un Moisés que también es manso como él lo era, habrás respondido que sí, con matices, por supuesto, ¿no? Con limitaciones, pero habrás respondido que sí a esas preguntas. Porque la mansedumbre es tener una actitud correcta hacia Dios, hacia nosotros mismos y hacia los demás. La tercera idea que quería destacar de lo que es la mansedumbre en la Biblia es que el Señor dice: felices los mansos porque reconocen con humildad su pecado, sus limitaciones, porque lloran por su pecado, porque están dispuestos a confesar con sincero arrepentimiento sus pecados. ¿Verdad? En este sentido, quizá el ejemplo más grande que tenemos es el del apóstol Pablo, que dice: yo soy el más grande de los pecadores, porque perseguía a la Iglesia. Al final de su vida, cuando mira atrás, en el corazón de Pablo todavía pesan las barbaridades que hizo cuando, celoso de su religión, perseguía a muerte a la Iglesia. Pero Pablo era ya otra persona, completamente transformada por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, nos enseña. Así que no tenía más alto concepto de sí del que debía tener, porque, ¿sabéis? Yo creo que aquí lo que es muy importante es en qué está basada tu autoestima. ¿En tu grandeza? ¿En tu inteligencia? ¿En tu fuerza? ¿En tu belleza? ¿En tus logros? ¿En qué está basada tu autoestima? Lo único que no nos va a fallar nunca, hermanos, y lo más grande de todo lo que tenemos, es que Dios nos ama con un amor eterno, con un amor inquebrantable, incondicional. Dios nos ama. Dios nos ama tanto que nos ha salvado, que nos ha dado a su Hijo, que ha muerto por nuestros pecados en la cruz. Y eso no hay nada ni nadie que nos lo pueda quitar. Y mi autoestima es, no que soy José Luis, no que he hecho esto, no que soy capaz de hacer aquello, sino que Dios me ama, que Dios me ha amado, que Dios me ha guardado, que Dios me ha transformado, que quiero vivir para Él y para su gloria. Esa es la fortaleza, eso es lo que nos hace fuertes cuando los demás no nos respetan, nos faltan, se burlan o nos pasa algo de esto que es difícil de soportar, ¿no? Si lo más importante es que Dios nos ama, nada de lo que te hagan los demás cambia esa gran verdad. Dios te sigue amando y yo diría que te ama aún más cuando estás en esa prueba. Así que busquemos la bendición de Dios, porque bienaventurados, felices y dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos vivirán aquí de la mano del Señor. Ellos verán los dones de Dios y estarán agradecidos. Los que somos mansos podremos darnos cuenta de que debemos dar muchas gracias a Dios, porque solo los mansos y humildes pueden ser salvos, y nosotros lo somos. Dice la palabra: hermoseará a los humildes con la salvación. Esto es lo que Dios ha hecho contigo y conmigo. Nos ha hermoseado, nos ha transformado para ser mejores, más bellos, más hermosos, con la salvación de Dios. Solo los que lloran su pecado, sinceramente arrepentidos, contritos y humillados, recibirán la salvación y el perdón de Dios. Solo se recibe verdaderamente la palabra, dice Santiago, cuando lo hacemos con mansedumbre. Recibid con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones, porque ella os hará salvos, ¿no? Si la recibís con mansedumbre. Solo con mansedumbre podemos compartir la fe con los demás.
Cuando Pedro nos dice que compartamos, que expliquemos la esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón, dice, con toda humildad y mansedumbre, estad siempre preparados para dar respuesta, para dar razón de la esperanza que Dios ha puesto en vuestro corazón. Y solo los humildes, los que andan en humildad y mansedumbre delante de Dios, reciben gracia sobre gracia, porque Dios resiste y rechaza a los orgullosos y soberbios, pero da gracia a los humildes. Hermanos, a mí la palabra de Dios me la ha dejado muy claro. Espero que os podáis llevar esta bendita promesa del Señor y que le demos importancia, porque realmente la tiene, que no nos caractericemos por la soberbia y el orgullo, sino por todo lo contrario, la humildad, la mansedumbre, la suavidad, la dulzura, la amabilidad con los demás, dejando en las manos del Señor. Si a veces Él tiene que vindicar algo, ya lo hará. El Señor lo hará, no nos quepa ninguna duda. Lo que no haga aquí, lo hará ya, cuando estemos en su presencia y el Señor nos colme con sus bendiciones. Amén. Que el Señor os bendiga.